en el espacio pleural, independientemente de los parámetros bioquímicos y microbiológicos. Siguiente, por favor. Epidemiología. La incidencia es más en niños y en adultos mayores, y es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Según datos de Estados Unidos, se hospitalizan alrededor de 1 millón de personas al año por neumonía. De ellos, el 20 al 40% van a tener un derrame paraneumónico. De estos, del 2 al 5% van a desarrollar un empiema. En los factores de riesgo, es muy importante mencionar la inmunosupresión de pacientes. En la inmunosupresión, los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con riesgo de hipertensión, por ejemplo, tenemos con reflujo gástrico, gastroesofágico, o con alguna alteración neurológica. También pacientes que consuman alcohol o alguna droga, y pacientes que tengan poca higiene dental, algún trauma o perforación esofágica. La mortalidad es muy variable, depende mucho de enfermedades asociadas, que va desde en 1 a un 40% en pacientes inmunocomprometidos. La próxima, por favor. En la etiología, los microorganismos que causan el empiema, entre los más frecuentes, el neumococo y el estafilococo. El más frecuente es el aureus resistente a la meticilina. Sin embargo, las bacterias gram negativas y anaerobios cada vez son más prevalentes. Entre las gram negativas, las más comunes tenemos la E. coli, la Klebsiella, las pseudomonas, y muy frecuentemente en pacientes diabéticos y en inmunocomprometidos. Los organismos anaerobios, que casi siempre están presentes en pacientes con riesgo de aspiración, que ya mencionamos, esto tiene un problema, ya que tiene un crecimiento lento y puede ser un poco difícil de detectarlo por medio de cultivos cuando recién se está instalando la enfermedad. Por micobacterias y hongos son poco prevalentes los casos, y es muy importante mencionar que un 50% puede ser polimicrobiano. La etiología según el sitio de infección, la mayoría de los empiemas puede resultar por la translocación de microorganismos desde un espacio alveolar al espacio pleural. En pacientes que tengan neumonía, hay un 70% más o menos de los casos que corresponde a un empiema paraneumónico. Puede ser igual resultado de un absceso pulmonar o una bronquiectasia, por un foco infeccioso a distancia, con sepsis o bacteremia, o metástasis hematógena por uso de drogas intravenosas. Por inoculación directa, tenemos dos casos por postraumática, por ejemplo, con una herida de bala o un arma blanca. Y postquirúrgica, cuando se realiza una toracostomía y no hay cuidado en la asepsia. Por inoculación indirecta, tenemos la infección de la pared torácica, mediastínica o subdiafragmática. Puede ser también por un absceso sufrénico o hepático. También tenemos por una reactivación de una enfermedad latente en el espacio pleural, como por ejemplo la tuberculosis. Ya, buenas noches compañeros, yo soy Pilar Arteaga y voy a presentar lo que es fisiopatología. El desarrollo de un empiema se divide en 3 fases o estadios. La fase exudativa, que es la primera semana, se caracteriza por un líquido pleural acuoso rico en proteínas con pocos leucocitos, menos de 500 células por mil, que se incrementa rápidamente. Los niveles de glucosa y pH son normales.
El drenaje, la fusión y una apropiada terapia antibiótica son normalmente suficientes y el pulmón se expande fácilmente. Siguiente. En la fase purulenta o fibrinopurulenta, es la segunda o tercera semana, el líquido es más turbio y espeso. Este existe fibrina, la que comienza a depositarse en la superficie pleural. El predominio de neutrófilos, los niveles de glucosa y pH son más bajos de lo normal, con un pH de menos de 7,20. Y la fase de transición del principio de la fijación el principio de la fijación del pulmón. Y en la fase crónica, que es la última, que es en la cuarta o sexta semana, el pus es espeso en un pH menor de 7,20, organización de la fibrina formando una corteza alrededor del pulmón, quedando atrapado, contiene proteínas mayor de 3 gramos, densidad superior a 1019 y aparece vasos de neoformación. Esta es en la fase exudativa, que se ve que hay un líquido que ya está pasando a la fase proliferativa, que se está organizando. Si es que lo pueden ver, y está juntándose la pleura del pulmón. Siguiente. En la clasificación, de acuerdo a su clasificación de su evolución, está en agudo y crónico. De acuerdo a su extensión, puede estar localizado, puede estar encapsulado en tuberculosis o difuso libre en la cavidad unilateral o bilateral. De acuerdo al germen que lo produce, como ya explicó mi compañero anteriormente, y de acuerdo a su comunicación o no con el exterior de los bronquios, con fístula bronquial parietal, con fístula bronquial o parietal. De acuerdo con el estado del pulmón, con pulmón sano o con pulmón patológico. En su clasificación, según su aspecto histológico, en la fase exudativa, como vimos anteriormente, en el agudo, en la fase fibrinopurulenta, en la intermedia y la fase organizativa crónica. Yo puse aquí unas imágenes que encontré, donde le explica mucho mejor, es para dar como que un resumen. En la fase exudativa, el daño es el daño pleural, que da una inflamación inicial, quimiotaxis neutrófilo, aumento de la permeabilidad vascular y pleural por la citoquina y la aparición del derrame pleural. Luego, esta fase viene la fibrinopurulenta, que es la inflamación continua y la translocación bacteriana, mediada por citoquinas, la activación de la cascada de coagulación, activación de la depósito de fibrina pleural y el remodelado de la fibrina, una baja regulación de las vías fibrinolíticas locales. Y la última fase, que es la organizativa, es la acumulación de bacterias y células inflamatorias de desecho, la quimiotaxis fibroblastos y fibrosis sobre ambas superficies pleurales. En el aspecto, en la exudativa está el derrame pleural simple, un líquido libre, que no tiene gérmenes. En la bioquímica es el pH normal o casi normal, mayor a 7,20, y la glucosa mayor a 60 miligramos de decilitro y la LDH menor a 1000 unidades de decilitro. En la bacteriología no organismos presentes, como le digo, no hay bacterias. En el derrame, en la fase fibrinopurulenta está el derrame paraneumónico, que muchas veces es confundido con el empyema. El líquido es más turbio, con mayor, más o menos sectos fibrinosos y loculaciones. Y el empyema y pus ya es en la fase organizativa, que ya esa vendría a ser el empyema, donde sí o sí hay pus. Entonces el pH es de 7 menor a 7,20, glucosa menor a 60 miligramos de decilitro y la LDH mayor a 1000 unidades litro. Posiblemente microorganismos presentes. Siguiente. En la clasificación, esto es muy importante, porque con esta bioquímica uno va a saber si es pus o es exudado o trasudado. En el trasudado tienen las proteínas menor a 2,9 miligramos de decilitro, la LDH, que es menor a 200, proteínas líquidas
están en menor a 0,5 y el LDH, el líquido, está en menor a 0,6. Los infiltrados son ultrafiltrados de plasma y en el exudado las proteínas están mayor a 2,9 miligramos de decilitro, la DLH está mayor a 200, proteínas líquidas están mayor a 0,5, LDH está en mayor a 0,6 y la DHL está en 2/3 límite superior normal en suero, en las condiciones inflamatorias. Los otros criterios son el colesterol mayor a 45 miligramos de decilitros, un gradiente seropleural de albúmina o relación pleural sérica bilirrubina. Continuando con la exposición, hablando de los síntomas, tenemos que un cuadro clínico que va a presentar dolor torácico, puede presentar tos seca, el paciente puede presentar sudoración, mucha sudoración, puede presentar fiebre, pérdida de peso. Vemos que, como mencioné antes, aquí dice dolor torácico y disnea también. En los niños pueden encontrarse un dolor pleurítico a la aspiración o con la tos. También puede haber fiebre alta, escalofríos, vómitos, anorexia. El paciente puede estar postrado, puede estar su abdomen distendido y un dolor abdominal producido por un ilio reflejo. En el cuadro clínico, esto lo encontré en el libro de Harrison y lo divide en dos clases. En los pacientes con una neumonía aeróbica y derrame pleural presenta un cuadro agudo con fiebre, dolor torácico, expectoración y leucocitosis. En cambio, en los pacientes con infección por anaerobio, tiene una enfermedad que es más o menos subaguda, con pérdida de peso, leucocitosis activa, una anemia leve y hay antecedentes de algún factor que predispone a la aspiración. Algo importante es que hay que tener la posibilidad de un derrame paraneumónico en un paciente que haya tenido neumonía bacteriana. Y también hay que sospechar de la presencia de un empiema si la fiebre persiste mayor de 48 horas iniciado el tratamiento antibiótico de una neumonía, porque eso quiere decir que no está haciendo efecto del tratamiento. En el examen físico, ¿qué encontraremos? Que el paciente está con una frecuencia respiratoria elevada, hay una disminución de la expansibilidad, a un abombamiento de la base afectada. A la palpación hay disminución de la expansibilidad y ausencia de frémito. A la percusión vamos a encontrar matidez y a la auscultación vamos a encontrar una abolición o disminución del murmullo versicular. Este cuadro que tengo aquí es un derrame pleural versus empiema que es más o menos parecido a lo que mi compañera habló hace un momento, donde tenemos el derrame no complicado con el empiema. La diferencia del aspecto claro no purulento con el aspecto purulento del empiema, en la tinción de Gram en el derrame es negativo, en el empiema positivo, el cultivo es negativo, en el empiema es positivo, el pH, uno es mayor a 720, otro es menor a 720, la glucosa mayor a 40 miligramos sobre decilitro, en el empiema menor a 40 miligramos sobre decilitro, y el DHL, que es la deshidrogenasa láctica, que nos demuestra si hay daño en los tejidos. En el derrame, como no hay daño, está mayor a 1000 unidades internacionales sobre el litro, y en el empiema está menor a 1000 unidades internacionales sobre el litro. Buenas noches, doctor, compañero. Siguiendo con el diagnóstico de imagenología. Magda, ¿puedes continuar? No puedo cambiar. ¿O querés que lo cambie yo? Sí, por favor. Ya. Ya. Vamos a empezar recordando sobre la radiografía, sobre sus 5 densidades. Esta es una radiografía normal. Va a tener la densidad es una oleosa, que son los tejidos blandos como piel, tejido celular subcutáneo o mamas en caso de las mujeres. También ósea, está la densidad de los huesos, líquida, todo lo que es sangre. De ahí
y en caso, como puede verse igual metálica en caso de niños que llegan a comercio a través de las monedas de Brutil. Cambio, por favor. El diagnóstico imagenológico. En una radiografía de tórax vamos a pedir en caso PA y lateral, estas dos se piden para llevar lo que es un diagnóstico diferencial para no confundirnos con lo que es un derrame pleural. Vamos a encontrar lo que es nivel hidroaéreo, loculaciones, fibrosis pulmonar, opacidad difusa homogénea, borramiento de los ángulos costofrénicos y presencia de línea de Damiou, que esta línea la vamos a encontrar lo que es en derrame pleural. En una tomografía computarizada vamos a encontrar partes blandas, parte ósea, superficie lisa fina del empiema, superficies irregular con el acceso pulmonar y pleura parietal y visceral que están separadas por un empiema. Siguiente, por favor. Es un empiema pleural. ¿Puedo manejar mi mouse, Bastián? Intenté pasártelo hace ratito, pero no se pudo. Intenta de nuevo. Ya. Ya. Van a seguir mi mouse. En un empiema pleural, en una radiografía de tórax, vamos a encontrar lo que es este ángulo obtuso que forma con la pared torácica, que es mayor a 90 grados. También es unilateral para hacer un diagnóstico diferencial con lo que es un derrame pleural. Y también tiene una forma lenticular o biconvexa, que llega a formar, en cambio, en un derrame pleural llega a lo que es a formar una línea o una forma de media luna o también la línea de Damiou. Siguiente. Ay, no. Vos tenés que cambiarlo. No quiere, te cuento. Ya, apretá F5. En los hallazgos radiográficos vamos a hacer lo que es una comparación. Aquí vamos a tener lo que es en esta parte un derrame pleural y un empiema. Como les había comentado, en un derrame pleural, esta es la forma de media luna o línea de Damiou, algo así. Y mayormente ahí es bilateral. En un empiema vamos a encontrar lo que es el ángulo obtuso mayor a 90, la forma lenticular, muchas veces llega a tener gases dentro aquí, más enseguida le voy a seguir mostrando. Un diagnóstico diferencial de un empiema y de un acceso es el empiema, toda la pared costal, en un acceso es localizado, con bordes finos y ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. En un acceso son bordes irregulares. En un empiema cruza lo que es una cisura y en un acceso no cruza lo que es una cisura. El acceso y el empiema, entonces en un acceso el ángulo es menor a 90 grados, tiene lo que es una pared definida y un nivel hidroaéreo. En cambio, en un empiema tiene un ángulo mayor a 90 grados, como le conté, tiene una forma biconvexa y llegan a tener gas adentro, o loculaciones también llamadas. Esta es una radiografía de tórax y una pieza de anatomía patológica. Los hallazgos tomográficos son lo que vamos a encontrar lo que es una pleura engrosada, como lo pueden ver. Sí, a mi mouse, porfa.
una pleura engrosada, también pleura dividida, porque hay engrosamientos de las pleuras. Lóculos, algunas veces vamos a encontrar consolidación asociada, infección adyacente, como son secundarias. El empiema es una infección secundaria que puede darse por un derrame pleural que haya sido infectado o también por neumonía. En una tomografía, en esta tomografía podemos encontrar una tomografía axial con contraste. Vamos a encontrar en esta parte que va a formar lo que es un ángulo de 90 grados. Vamos a encontrar lo que es un realce de la pleura o pleura engrosada, lo que va a llamar pleura dividida. También ven pocas loculaciones. A esto yo me refería con las loculaciones. También en este de acá, en este caso nos podrías confundir por lo que el ángulo es un ángulo, no es obtuso, pero podríamos hacer que tiene lo que hay engrosamiento de este ángulo, como no es obtuso, no hace confundir, pero como tenemos engrosamiento de la pleura o pleura dividida y presenta loculaciones, entonces el diagnóstico sería un empiema. Es importante la ecografía para saber si es un derrame pleural o un empiema, debido a que un derrame pleural presenta lo que es un líquido anecoico, como podemos ver en esta imagen, y también se ven en una ecografía de derrames desde 50 cc, identifica derrame suspendido, determina colección líquida, su ubicación y espesor, guías de punciones también, es importante una ecografía, y determina la movilidad del diafragma en caso de colecciones subfrénicas. En esta ecografía vamos a ver lo que es un derrame pleural, o podríamos decir que es un empiema en la fase sudativa, por lo que es el líquido anecoico. En este caso podríamos hacer un tratamiento de punción, por lo que es un líquido que puede drenarse. En cambio, en la siguiente ecografía vamos a tener lo que va a presentar, es como es pus fibropurulento, y va a presentar cavitaciones o panal de abeja, también le llaman esto, que es como es un líquido muy pus, no va a salir con lo que es una punción. En este caso se le puede hacer drenaje, o también se hace lo que es el peeling de pleura, que es una cirugía, y eso sería todo. Le paso a mi compañero. Doctor, una consulta, quedan 2 minutos. ¿Expongo o volvemos a entrar? Volveremos a entrar, por favor. Ángeles. Vamos